Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día viernes tenemos, mira, ya, yo no me he tomado nada, pero aquí estamos el día viernes con Juan y Piquer desde el Congreso, bueno, desde Santiago el día de hoy, pero nos viene a traer toda la información de Sí. qué es lo que está pasando en el Congreso. ¿Cómo estás, Juani? Bien, ¿y tú, Rocío? Bien, bueno, para los que se Bien, bien. preguntan por qué Juani, Juani es asesor de Francisco Undurraga, el diputado, entonces sabe todo el entramado de lo que se está conversando, qué se está negociando, qué cosas Ujú. salieron, qué está por venir, así que les cuento que el día de hoy vamos a tocar dos temas en particular, que es pensiones, gran tema, que acaba de aprobarse las 40 horas, así que también ahí nos va a dar su insight, y después vamos a dejar un ratito para pelambres de estas cosas que Ujú. están, así que los vamos a invitar a que nos sigan hasta el final. Ya, Juani, ¿cuál de los dos partimos? ¿Pensiones o tu comentario de las 40 horas? No, partamos por pensiones. Ya. A ver, no, yo no soy, pues, soy asesor de Pancho y apoyo en contenido y veo cosas políticas, pero también hablo desde como comentarista político, ¿no? Para Sin que, dudas, por eso te tenemos. Porque si para que no me, quisiéramos no, no me imputen cosas, pero sí. Pero si entonces, quisiéramos yo, todo aquí lo leguleyo, no, no iríamos a sentar al Congreso, pero no, pues estamos aquí no. conversando los dos cuentos. Yo diría que en general hay dos cosas generales que creo que enmarcan todo esto. Una es que hay un contexto político muy adverso al gobierno, em, en que ellos quieren tener aprobación popular y también les importa mucho el resultado de las elecciones de ahora, que no los arrasen porque siguen pensando en la Constitución y el tema. Y eso yo creo que a la gente más de centro derecha y a la gente no tan politizada tiende a perder un poco de vista, porque como que se nos olvida que este proceso está abierto, porque ya no le damos tanta importancia y no es un tema tan relevante, y el gobierno, la gente en el gobierno le sigue dando mucha importancia. Y en ese sentido hay cierto desfase que hay que tener como de vista cuando uno analiza cómo se está comportando el gobierno. Y lo otro es que todas estas conversaciones, pensiones, 40 horas, tributarias, no lo de seguridad, que lo de seguridad corre por cuenta propia, pero todas estas reformas que impactan en cuestión económica, todas están interconectadas, en el sentido de que lo que tú, no sé, por ejemplo, bajar 40 horas. La bajada 40 horas con flexibilidad, sí, ya en algo compensa, pero igual implica en el muy corto plazo un aumento de costos. El aumento de cotización de pensiones también implica un aumento de costos del trabajo y al capital. Y sí, en el mediano plazo las cosas se equilibran y la economía vuelve a su crecimiento potencial, por decirlo. Eh, es verdad. O sea, no es que la izquierda esté absolutamente equivocada y uno hace esta reforma y la economía se destruye, no, si hay espacio para aumentar un poco más las cotizaciones previsionales, de hecho estoy de acuerdo que hay que hacerlo. El tema es que hacer tantos aumentos de costos juntos en un año, y en un año que es malo, de bajo crecimiento económico, es algo que va a tener impacto en la recaudación. Entonces el gobierno quiere hacer estas leyes laborales, mejorar pensiones, aumentar la carga tributaria para financiar otros beneficios, y aparte que el país crezca, ¿eh? Y lograr todas esas cosas en un mismo año es imposible, ¿cachai? Entonces, lo que hicieron, bueno, vamos a mencionar, pero lo que hicieron con 40 horas fue aplazar harto la implementación. O sea, el primer año no pasa nada. El segundo año de implementación baja 40, o creo que el primero baja 44, ponte tú, pero es una implementación de 5 años porque necesitaban retrasarlo, porque si van a subir este año, por ejemplo, el aumento de las cotizaciones, es un aumento este año de los costos del trabajo desde el punto de vista de los empresarios, porque te aumenta el costo por trabajador, eh, y si hubieran implementado las 40 horas este año, hubieran tenido en un mismo año un aumento de las cotizaciones que te aumenta el costo del trabajador y una disminución de horas por trabajador que te aumenta los costos del trabajador, por trabajador. Entonces, vais sumando reformas que le ponen costo, y eso te impacta en el margen del crecimiento, pero estamos hablando que tenemos crecimiento de 1%, entonces si te impactan en el margen de 0,5 y otra cosa en el de 0,5 te en cero, y ahora estamos en rangos de crecimiento potencialmente negativos. Y bueno, mi punto es que ese es el contexto en que se dan todas estas discusiones. Yo soy muy enfático en la discusión en el Congreso y en nuestro equipo de decir como estas discusiones hay que tenerlas en conjunto porque estos no son efectos individuales. Mucha gente en el Congreso no ve las cosas así, eh, porque no ven la cuestión como una responsabilidad más macroeconómica, algunos porque no lo entienden, otros porque no lo creen, etcétera, etcétera, pero en el gobierno sí lo ven así. O sea, tratan de pasar piola para que sus bases no se enojen, pero en el fondo Marcel sí ve esta cuestión como una cuestión de conjunto. Eh, yo no veo a Marcel, por ejemplo, muy interesado en que la tributaria avance muy rápido.
eh, sí pensiones, porque aumentar las cotizaciones previsionales en el fondo es una reforma tributaria cuando es por solidaridad, porque si tú aumentáis las pensiones para aumentar, o sea, aumentar las cotizaciones para pagar pensiones solidarias, estáis abaratando el costo en PGU y en la práctica es como una reforma tributaria. Esto lo hablaba un poco la otra vez. Y en eso estamos. Yo siento que pensiones, el gobierno ya, este gobierno partió con su programa, que era una versión de reforma de pensiones. Hubo una segunda versión que fue como después del plebiscito, creo, a fines de septiembre, que era mucho más morigerada, manteniendo el 10% de capitalización individual invertido en fondos privados, etcétera, etcétera, fin a la AFP entre comillas en el fondo. Y al 6% a una mezcla de solidaridad con reparto. Ya. Y ahora Chile Vamos hizo su propuesta, que es que el 6% de aumento completo vaya se filtró que quizás Chile Vamos proponía otra cosa, pero al final lo que propusimos es que el 6% completo haya capitalización individual y la solidaridad se financie con impuestos generales. Ah, Eso es lo que no fue ofreció Chile entonces, Vamos hace 2 semanas. no fue lo que No fue lo que comentamos. hablamos, no. La semana Sí, pasada se cayó todo, no. A mí me parece razonable, yo creo que es mejor, por una cuestión de simpleza, yo creo que es mejor simplificar el sistema que complicarlo, eh, y que las cotizaciones solidarias se pueden hacer con impuestos generales. seguros, o sea, puede haber, pero no con porcentajes de solidaridad ni reparto, sino que podemos hacer, yo creo que lo que vamos a negociar es que el 6% de aumento de capitalización sea individual y crear un 2% extra, que puede ser quizá en el fondo sería 4 y 2, 4% individual y un 2% extra que vaya a seguros transsociales en el fondo, que hoy día ya existen, de hecho, hoy día hay un 0,1% de utilización que es para pagarse a la cuna. ¿Para O sea, pagarse a no, la perdón, cuna? eso no se aprobó. El proyecto de Piñera es eso, pero se va a aprobar probablemente. O sea, mi punto no, perdón, me confundí. Ya, a Hay ver, espérate, proyectos estamos un que poquito crean enredados. pequeños. No, 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 pero sí, no, hay porcentajes de cotización extra que van, aparte de lo de la AFP, que el seguro de Ujú. cesantía, que tiene un componente solidario, en la forma en la que se calcula el seguro cuando te Ok, despiden. Eh, También lo que va a las cajas de seguridad social, también esos van a financiar algunas cosas que son relativamente colectivas. Mi punto es que no es un principio demasiado alocado decir que hay una cosa que va a pagar pensiones, que es de, de capitalización individual, y hay otros porcentajes de cotización que no van directamente a pagar pensiones, sino que van a pagar ciertos beneficios sociales que son de seguridad social, que son para todos. ok. Una cosa puede ser lo de San Lacuna, pero por ejemplo, la idea de mejorar las pensiones de las mujeres, con eso está bien. Puede ser un seguro de lagunas, y el seguro de lagunas es para todos y va a mejorar las pensiones de todos, pero no va a capitalización individual, pero tampoco va a un sistema de reparto como demasiado, absolutamente aparte y grande, ¿cachai? Va a financiar fondos específicos que van a financiar políticas públicas específicas. Ya, a Eso ver, yo creo que es algo que la conversación puede ir yendo por ahí. Pero el punto es que ahora estamos esperando la cuarta propuesta, en el fondo, la propuesta del gobierno, la respuesta del gobierno, la propuesta chilena, y no sabemos cuál va a ser. ya, espérate. A ver, Y ahí déjame ver estamos. si entendí un poco y para que los que nos están Sí, escuchando también entiendan. Entonces, la propuesta de Chile Vamos, finalmente, tenemos la propuesta del gobierno que tenía capitalización individual, un porcentaje, otro porcentaje a ahorro colectivo, solidario, las cuentas nacionales que sí, tú vas sí, transfiriendo y después esto que te devolvían. Esta era la propuesta del gobierno. Y sí, después la propuesta de Chile Vamos, la contrapropuesta es, ok, vamos a subir las pensiones un 6%, pero ese 6% iría completamente a la completo. capitalización individual y por medio de los impuestos generales Generales, y estaríamos eh, aumentando la PGU, que sería lo que ya teníamos, sí, ¿ya? sí. Ok, el problema que Y, y, conversamos y, y hay dime, un- y hay- y en el texto y en la propuesta chilena dice que estamos abiertos a conversar como seguros pagados con cotización previsional. Lo dice como más o menos explícito. ok, Así que eso, que pero serían, la propuesta concreta chilena es PGU y capitalización individual y decir, estamos abiertos a conversar otros seguros, pero no reparto. yo creo que a pesar de que la PGU es algo que ya tenemos funcionando, pocas personas entienden bien cómo funciona, porque, y aquí yo también tengo mis dudas, yo no sé si tú estás a caballo Sí, con eso, pero finalmente sí, la no, sí, PGU estoy. es uno, se supone que financia el 90% de o sea, los que están dentro del 90%
más pobre, podríamos decir, Sí, de los que están jubilados. En eso quedó finalmente, no, ¿no? eso No cambió. quedó como Cambió de los hogares de Chile, sí. de todos los Cambió hogares de de todos los Chile. hogares, Y con sí. eso baja, entonces la renta No aumentó. bajaba como de 400 Eh, el promedio, porque no, antes no, era no, porque 670 400 era el corte en el cual tú financiabas la PGU, el corte no bajó. No, al ¿no? final el corte es que em, porque el beneficio es definido. Lo que bajó fue aumentó la cantidad La de cantidad. beneficiarios. Aumentó la cantidad de beneficiarios y hay que gastar, eso tuvo costos fiscales, hay que gastar más plata, pero el beneficio no cambió. La Ya, cantidad del pero beneficio. ahí, para que la entiendan las personas que no están escuchando, la PGU finalmente es que tú, si estás dentro de este 90% tú recibes la pensión, la PGU completa, recibes un porcentaje. Sí. ¿Cómo funciona ahí? O sea, al pasar a calcularlo del 90% de los jubilados al 90% de toda la población, el corte bajó. O sea, ahora más gente tiene acceso porque la población más joven es más pobre que la más vieja, porque los más viejos tienen más ahorro y tienen pensiones. Mucha gente dice que que los viejitos son pobres, pero no, la gente mayor de 60 es más rica que la gente de 20 y 40, porque tienen más años de vida y tienen más riqueza acumulada. Entonces, es al revés, hacerlo sobre el 90% de la población total te hace que más gente quede adentro que lo tenga. Bueno, pero, O sea, a ver, ¿qué ese me sería preguntaste ahora? el corte, ¿no? Que sería el valor del Sí, corte de cuánto es lo que tú estarías pensionándote para recibir la PGU completa o un porcentaje de de la PGU. si estáis sobre el 90 no recibís nada de PGU. Perfecto. Y la PGU igual tiene un monto arbitrario que es como 700 lucas. Entonces tú recibís, Que- si tú tenés pensión cero, recibís la PGU completa, que hoy día la PGU completa son 180 creo. Eh, y se y busca si tú llegar te, a 250. sí, y si tú te pensionáis, está 198 creo. Casi seguro 198. Si tú te pensionáis, em, eh, la PGU se te paga completa hasta creo que las 450 lucas, y entre las 450 y las 650 o 700, algo así, va bajando gradualmente el monto total de la PGU. Ya, oye, Pero para ser súper precisos, estaba en 185 y sube a 193 eso. 193.917 mensuales. En Ujú. entre febrero y mayo del 2022 por el índice de precio del consumidor. Ya, entonces, si yo tengo hasta 700.000 pesos, yo puedo recibir PGU. Sí. Y entre como 450 y 700 de pensión, va bajando el monto gradualmente. No, no es Perfecto. un corte completo. No, hay gente que recibe el monto completo, que es desde cero a X monto de pensión. Hay gente que recibe el monto parcial, que va bajando gradualmente hasta un punto. Y sobre 700 lucas de pensión no es cero. Em, entonces, el punto es que mientras la PGU es más cara, mientras más gente tenga pensiones bajas. Si tú logras que Ujú. la gente tenga pensiones más altas autofinanciadas, el monto de la PGU te va bajando. El monto total que el Estado tiene que gastar en PGU. Em, y por eso las conversaciones sí se vinculan al final. Yo, entre tributaria, aumento de la capitalización, PGU, em, yo siento que en ese sentido la discusión está relativamente bien. O sea, que aquí hay distintos instrumentos, algunos me parecen mejores que otros por simpleza, pero que ningún sector está proponiendo afuera. Obviamente, no sé, el Partido Comunista está como enojado, no sé, pero el universo de los partidos razonables que damos la mayoría para aprobar esta cuestión, eh, tenemos una discusión en torno a cuánto da solidaridad, cuánto no, cuánto individual, cuánto no, cómo financiar la PGU. Está esa discusión, no digo que no, pero lo que me pasa es que creo que estamos dentro de relativamente una discusión relativamente razonable en que las cargas totales que estamos conversando son más o menos similares. O sea, no estamos con... Estoy siendo muy optimista y muy poca gente creo que lo ve así, que creen que esto es como una lucha a muerte, pero creo que si nos sinceramos, estamos hablando de o lo pagamos por PGU o lo pagamos por pensiones o por cotización obligatoria, pero estamos hablando más o menos lo mismo. O sea, estamos hablando de por dónde llega la plata, pero al final la plata llega igual a los pensionados. Eh, Oye, Juani, voy a y hacer la otra sacamos igual actualización. de los trabajadores. Dale.
Al 5 de abril, la última actualización es un máximo 206.173, que cambia el 1 de abril del 2023. Ya, Se se modifica un ajustó requisito de por IPC. focalización. Se Ya, evalúa que la persona no integre un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la vale. población del total del país. Y eso es lo máximo que efectivamente Sí, puede optar una persona. Ya, pero sí. nos queda Yo poco era eso es por tiempo. RSH, pero está bien. Ya, Sí, pasemos. Pero eso, pensiones, yo diría que estamos sobre 40 horas. A mí me preocupa, o sea, la izquierda, gran parte de la izquierda no le gustó como el proyecto 40 horas, porque se dieron hartas cosas en flexibilidad, en que se pueden parcializar jornadas, se pueden pactar más horas a cambio de más días de vacaciones. Y por eso creen que es un proyecto de falso a 40 horas. Y hasta cierto punto tienen razón, si no se trata para mí la cuestión es que hubiera, o sea, yo creo que es mejor que haya más flexibilidad y se trabaje en total menos horas al año. No, eso es como yo creo un objetivo razonable y que la carátula de las 40 horas a la semana es una cuestión ya que es una, no sé, a mucha gente tampoco le hace mucho sentido porque mucha gente no tiene jornadas de ese tipo. Pero yo creo que el proyecto de todas formas es bueno, es gradual, o sea, esto se implementa cada 5 años, el primer año no va a bajar tanto la cantidad de horas trabajadas, hay mucho, bueno, hay rubro exento, hotelería, los turnos mineros, no, hay hartos rubros exentos, y eso también lo molesta a parte de la izquierda. espérate, Eh, que hayan grupos exentos significan que durante el primer año no tienen que entrar o que no, nunca rubros van a exentos tener que para entrar. siempre. Transportes nunca, creo que buses, camiones, ponte tú, con las jornadas mineras, o tienen están exentos, pero con adecuaciones distintas. Como que, Ya, o no sea, sé, como que esto que hablaban, que uno pudiese juntar los días y tener un día más en un feriado sí, ya, extra, como que tener una es semana más más de intenso para algunos vacaciones. rubros, ponte tú. Ya. Yo creo que de hecho a mí la ley no me gustó tanto, que creo que quedó con demasiadas exenciones, que como que y en ese sentido, demasiada, como, pero en general creo que estamos en una situación relativamente mejor en el sentido de que había habido una discusión de mayor flexibilidad en Chile muy trabada, una cuestión absurdamente trabada, y ahora estamos bastante mejor. Y esto es un presente. La izquierda tiene razón cuando dice que esto es el inicio de un proceso que ellos le dicen precarización, pero de un proceso de aumentar la flexibilidad laboral en Chile, yo creo que es verdad. En el sentido de que las 40 horas van a bajar la productividad cuando esto se empiece a implementar. Y los próximos gobiernos van a estar obligados, si quieren producir más, eh, a hacer reformas de flexibilidad, porque no podéis subir la jornada. Entonces, va a haber, yo creo que se va a tener que aumentar la flexibilidad, porque los próximos gobiernos van a querer aumentar la flexibilidad para que aumente la productividad La laboral. productividad. Eh, entonces, yo lo veo medio inevitable. Y lo otro, pero al final, en verdad, la gran piedra de tope para mi gusto en el mercado laboral, en productividad laboral, eso es la indemnización por daños de servicio. No, y ese es el tabú, es la gran La cosa que próxima nadie quiere conversación que discutir. tú crees que se viene. No creo que, yo creo que, o sea, yo la he conversado, la he visto la conversación en el Congreso. Yo siento que hay una parte del equipo del Ministerio de Hacienda que lo tiene absolutamente claro, que ese es el santo grial de la productividad. O sea, hay estimaciones de que si tú cambias y pasáis de indemnización por años de servicio a indemnización a todo evento, se o podéis aumentar el PIB, la producción total de PIB para ese mismo año como en 0,1%, 0,2%, una cuestión brutal, porque lo que pasa es que, y solo ese primer año, después va a bajar el efecto, lo que pasa es que hay mucha energía acumulada en torno a los años de servicio. O sea, hay muchos empleos que no se ejecutan porque la evaluación que hace el empleador es como va a acumular antigüedad, ¿cachai? O no sé, mucha gente que se le hacen contratos de 3 años de tope, o sea, que a los 3 años los echan, habiendo acumulado experiencia, y la única razón para echarlos es para no pasarlos a contrato fijo, para que no acumulen antigüedad y no tener que pagarles indemnización. Porque la indemnización es cara y las empresas prefieren evitársela. En cambio, si pasamos a indemnización por años de servicio, o sea, a indemnización a tu evento, pagada desde una cotización, o sea, que en el fondo de aumentar el seguro de cesantía. ¿Sí? Hoy día en Chile hay dos mecanismos para protegerte de la cesantía, la indemnización por años de servicio y el seguro de cesantía. Los dos se complementan. Si tú elimináis uno, tenéis que aumentar el otro. Entonces, si eliminamos la indemnización por años de servicio, hay que aumentar el seguro de cesantía, en lo que se cotiza y en los beneficios que da. Pero en el fondo que tú puedas renunciar a la indemnización a todo esto es que tú renuncias y te llegue el beneficio igual, ¿cachai? Ahí es que Al tiene que final ser un eso poco también menos.
que la empresa te pueden despedir cuando quieran y te vas con tu indemnización asegurada y chao. Y la empresa no tiene que juntar la plata para poder despedirte. El tema es que hay muchas cosas, trabas en el mercado laboral chileno que tienen que ver con decisiones que se toman para evitar la indemnización. Y trabajadores que no se van de sus empresas queriendo irse Ah, porque no quieren renunciar a la indemnización. Y eso exactamente. genera una lentitud en el mercado laboral absolutamente artificial, que es absolutamente legal. O sea, y hay una cuestión muy patente, que es que tenía un mercado laboral de gente que contratan al tiro con contrato fijo, que es gente altamente calificada, que el costo de que acumulan antigüedad y su indemnización se decide pagar porque su productividad es más alta, y empleos con productividad más baja por trabajador, menos calificada, tienen un mercado laboral en el que a todo el mundo le hacen contratos a plazo por 3 años y los echan. Entonces, tú veis los números en Chile, es muy chistoso, no es chistoso, perdón, es terrible, pero hay una cuestión muy notoria de que hasta sueldos de 700, 800 lucas, nadie tiene, o sea, el 90% de la gente no acumula antigüedad más de 3 años. Y hay investigadores gringos que dicen, oh, qué curioso, ¿por qué pasa esto? No, no es curioso, es porque la ley, es por la indemnización. A la Claro, gente la echan para que no acumule antigüedad porque si te dan un contrato fijo, empiezas a ser un trabajador caro, porque para echarte es caro. Entonces, ¿y por qué con la gente más calificada eso no pasa? Porque la gente más calificada saben que es un trabajador que produce X, que es más probable que produzca X, entonces internalizan el costo de echarlo, ¿cachai? En cambio, un trabajador que no sabéis cuánto va a producir bien y en bola te sale mal trabajador, tú querés poder echarlo. Si te sale caro echarlo, entonces filo, prefiero no contratarlo, ¿no? Eh, claro, ahora sí el contrato a y plazo fijo tiene una desventaja, es que tú tienes que tener ese trabajador ahí por esa cantidad de tiempo y cumplir el contrato. Si lo estás antes, tienes que pagarle todos esos meses porque el contrato sí, así lo dice. pero muchas veces se hacen primero por 3 meses, pero Sí, al son final contratos son cortos. 3 años Ujú. acumulados, ¿cachai? El Sí, tema es que después de 3 años no lo podéis seguir haciendo contratos a plazo. Eh, tenéis que hacerle fijo y ahí a mucha gente la dejan de contratar. entras Y en la porque rueda. solo por eso. Y eso es bien terrible, man. O a gente que contrata un contrato fijo, pero que igual le echan a los 2, 3 años para que no se vuelva demasiado caro echarla. De todas maneras. Eh, una locura, pero eso para mí es uno de mis temas que más me interesan en todos estos temas de reformas laborales. Es muy difícil de abordar, pero yo creo que se va a tener que hacer porque es demasiado ineficiente. Pero Bueno, bueno. y ahí tienes también un tema eh, de recambio generacional donde tienes un grupo de jóvenes que también vienen con una mentalidad distinta a cómo se fue que entran al trabajo, que no están es que necesariamente... ese otro dato es que la cantidad de gente que recibe la indemnización por años de servicio es muy poca. Entonces, hay una cultura de derecho adquirido, de gente que tiene la expectativa de tener la indemnización por años de servicio en algún minuto de su vida. Entonces, ¿qué te pasa? Que uno anuncia como, vamos a eliminar la indemnización por años de servicio. Y muchos trabajadores se oponen, mucha gente se opone, dice como el cuento terrible, y es como, onda, gente informal así, ¿no? Gente que no ha tenido contacto, y tú empiezas a preguntar, esto lo he hecho un par de focos, como, ¿por qué te importa tanto que se elimine? Y es como, no, porque eventualmente quiero tener un trabajo, como que el sueño laboral, así, es como tener un trabajo con contrato indefinido, Estable. en el que tenga indemnización, y que en algún minuto de mi vida me lleve una indemnización de Gigantesca. 5 palos, sí. Pero una cuestión absolutamente, no quiero decir irracional, porque es racional. Está fundada en la realidad de algo que existe, pero es un sueño que se cumple mucho menos de lo que la gente cree. Se le tiene Mm. mucha expectativa de eventualmente tenerlo y eso lo hace difícil de eliminar, pero la gente que efectivamente percibe indemnizaciones altas es muy poca. Juani, nos Eh, queda un poquito más de un minuto y yo ya. no me quiero saltar el conventillo de qué está No, pero pasando en el Congreso. Así como, ¿qué proyectos hay que no se están hablando, que se deberían estar hablando, que hay grandes yo anuncios siento que en realidad no son que tan el reales? gobierno está complicado en torno al tema seguridad y al post-rechazo de reforma tributaria. Eso es como, el tema seguridad se han peloteado mucho, aprobaron la ley Naim, y ahora están diciendo que van a hacer están 31 conversando la agenda proyectos de de 31 ley. proyectos de ley en temas de seguridad que todavía no sabemos cuáles son. Dijeron que lo conversaron con el Congreso. Hoy día pregunté cuál era la lista y me dijeron que no estaba en la lista, entonces como que francamente no sé qué está pasando. En tributaria también han dicho que vamos a seguir con los diálogos tributarios, pero nadie sabe cuáles son los diálogos Oye, pero tributarios. ahí tú al principio te tiraste una que dijiste que Marcel no está tan interesado en que esto se apruebe en el corto plazo, porque te No, sí. traería
Sí. Y yo O la sea, dejé igual decir anotadita. mía, algunos me lo discuten, pero yo Ya. creo que Marcel efectivamente, Marcel es un tipo realista que mira esta cuestión y la entiende. No creo que piense demasiado distinto a mí en cómo ve como la sumatoria total. Entonces es imposible hacer en este mismo año hacer demasiado. Yo creo que Marcel prefiere que se negocie la tributaria para tener claro cuál va a ser el marco, o sea, perdón, que se negocie la de pensiones, porque la de pensiones te va a determinar qué reforma tributaria necesitáis. O la negociáis juntas, o la alternativa es que se apruebe pensiones y el nivel de gasto que va a requerir la reforma de pensiones, dado la reforma de pensiones que se apruebe, va a requerir X recaudación tributaria. Entonces, Eso te va a marcar el drum si bust de yo, la reforma tributaria. entonces, Marcel no quiere que se aprueben demasiadas cosas ahora para no aumentar los costos seguir aumentando costos al mercado como en un mismo año, pero también yo creo que si yo fuera como de su equipo, le diría como, a ver, estos locos de Chile Vamos quieren aprobar solo capitalización individual y PGU. La PGU sin pagar, la PGU no se puede pagar sin hacer una reforma tributaria. Hay que hacer una reforma tributaria porque o tomamos deuda o hacemos reforma tributaria. Lo Mm. del litio no va para tanto rato. Entonces, yo me tomaría el codo de Chile Vamos, haría la reforma de pensiones que nos están pidiendo y al año siguiente les diría, ya, mira, con la reforma de pensiones que aprobamos, el Estado va a quebrar en 2 años. Así que negociemos, por favor, negociemos la reforma tributaria, porque si Oye, y no, lo otro es que reforma tributaria per se no puede entrar hasta un año después de que le dijeron que no. O no, sea, sí. Eso pu- en teoría sí, pero lo que pasa es que ya hay lo que pasa es que ya hay un proyecto tributario, ya hay proyectos tributarios aprobados en trámite, ah, a los que les puedes meter por indicación, le puedes meter toda la reforma. ¿Cachai? Ya está el ok, royalty minero. Y así hay otras reformas tributarias que están como a mitad de camino, como algunas de mociones parlamentarias, otras. Hay técnicas legislativas, al final, mira, es una data que sea así, pero en la práctica, si el 50+1 de los comités del Congreso te dan la pasada, tú podías hacer lo que queráis. Eh, si ya. lo sé, que podéis bypassarte el año diciendo que, o sea, se hizo creo que para algún retiro se hizo, como que se dijo, no, es que este otro retiro entonces no, es de otro tema, como, y no, pues no, no lo deberían haber aprobado, era inconstitucional haberlo, o sea, si tú respetáis el reglamento de la Cámara no lo deberían haber ingresado. Y lo mismo con tributaria, pueden decir que es otro proyecto, pero yo creo que lo más decente es meter toda la reforma tributaria como indicación a algo tributario que ya esté ingresado en trámite, y lo lógico para mí es hacerla en la de royalty, que la están negociando aparte, y tú puedes hacer una trampa que es muy trampa, pero que es que meterla como indicación en la reality royalty y después dividir esa ley y quedamos como igual. Oye, Pero Juan, sí, y una pregunta. Llegamos a abril y viene el monstruo del retiro. ¿Está ahí o no? ¿Se te yo conversa creo que algo no. del retiro, del sexto retiro? Aparte de la Pamela Giles y la Franja del PDG. No, sí, 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 el PDG, pero no mucho más que eso voy a decir. No. Y tenía algunos de la concerta y todo, pero no para llegar a los 4 séptimos. No. Con Cueva te da para llegar a la mayoría simple. Yo creo que no pasa de 60 diputados. O sea, una parte importante, igual es preocupante, pero lo que pasa es que la derecha está. O sea, el ¿Está argumento alineada? Briones, por decirlo, ya todavía tenía algunos RN peronistas, no sé, como gente que. Pero en general, ya todos cacharon que en verdad fue un error, o sea, no, pero que lo de la inflación no aguanta más, ¿cachai? Y que otro retiro deja la cagada. Em, en parte por convicción, en parte porque los financistas se han puesto duros a amenazar, como la gente que influencia en la derecha, por decirlo. Eh, yo no veo que estén los votos. No, Bueno, se necesitan demasiados votos para aprobar un sexto retiro y las consecuencias serían bien desastrosas. Es demasiado la presión inflacionaria que tenemos, recién la estamos pudiendo controlar y un sexto retiro te deja la cagada. Eh, Así ya. que no. Bueno, y lo otro que impactó mucho como que impresionó a muchos diputados de RN o cosas, o gente que había apoyado los retiros que ahora ya no quieren apoyarlos, es la cuestión de los hipotecarios. Eh, Mm. ¿Cachai? Como que ahora ya se fue a la cresta los hipotecarios, o sea, bajó mucho el mercado de créditos hipotecarios porque se encarecieron mucho, subieron las tasas porque hay menos fondos, porque la AFP financiaban los créditos hipotecarios, o sea, con fondos de AFP. Eh, Más la inflación en UF, que también lo encareció lo existente. eh, y los números, esos son números que no se han dicho tanto, pero son bien preocupantes. O sea, la construcción está en cero. Así como no hay construcción no hay proyectos nuevos de construcción de viviendas para el próximo año. En parte por eso el gobierno está desesperado también tratando de hacer
impulsar la producción de alguna manera, si no, esto se les vaya a la cresta. Así es. Pero Oye, bueno, y lo que nos fuimos muy mal con el tiempo fuimos nosotros que estamos requete contrapasados. Así que, Juan y Piquer y a todos los que estamos- se sumaron a la conversa el día de hoy, muchas gracias y nos vemos el lunes en otro Política Podcast. Chao, chao. nos vemos, nos vemos. Chao.